tal? ¿Cómo están? Quería comentarles que la semana pasada, mientras estaba mirando un programa de televisión muy interesante sobre lo que está pasando en el mundo, había algunas escenas que realmente me estremecieron. Por ejemplo, pasaron una escena de hace varios años en un país de África donde un buitre se comía a una niña que venía caminando y la venía persiguiendo y la comía, pero me llamó mucho la atención las escenas últimas de lo que está pasando en la guerra en Siria, donde miles y miles de niños nacen, viven en la guerra y nunca han conocido la paz. Esto me conmovió mucho el corazón y como me conmovió ver que hay tantas personas que están haciendo trabajos voluntarios para ayudar a las diferentes necesidades que hay en ese lugar. Hay hambre, hay guerra, hay enfermedades, hay situaciones emocionales, psicológicas muy fuertes y necesito una ayuda. Me vino a la mente, así como quien lo quiere al pasar, y como cristiano, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera caminado sobre la tierra en este tiempo? ¿Cuál hubiera sido la actitud de Jesús al ver estas situaciones tan degradantes que están pasando en un mundo que ha avanzado en la tecnología, un mundo que maneja miles de millones de dólares en diferentes proyectos, pero a la vez un mundo que se está destruyendo a sí mismo? Y me trajo a la mente algunos pasajes de las Escrituras. Ustedes saben que Jesús en Mateo 28 habla de la gran comisión, donde él dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él agrega: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero una cosa interesante de Jesús es que él encarnaba lo que predicaba. Me encanta ver a Jesús porque él vivía lo que predicaba. Y en Mateo 9, de los versículos 39, 36 en adelante, hay un pasaje que es muy conmovedor. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y ahí me vino el pensamiento otra vez: ¿qué hubiera pensado, qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado en un lugar nuestro y hubiera estado mirando un programa de televisión donde pasan estas escenas, donde niños son rescatados del agua, donde multitudes se embarcan en distintos países para llegar a Europa y huir del hambre, de la guerra, de la angustia? ¿Cuál hubiera sido la actitud de Jesús? ¿Qué pasaría por el corazón de Jesús? La Biblia dice que al verlos tuvo compasión de ellas. La pregunta que me he hecho siempre es: ¿cómo los vio Jesús? Los vio como personas, dice la Biblia, necesitadas, que estaban como ovejas que no tienen pastor, totalmente desorientados porque sus vidas revelaban que no tenían un camino, una visión, un norte, un lugar, un protector, a dónde ir. Y dice que al verlos tuvo compasión de ellos. He tratado de encontrar qué significa esta palabra compasión. Compasión no es mismo que lástima, no es lo mismo que lástima. Lástima podría ser cuando ves algún animalito o ves una situación difícil y dices: ay, me da lástima, voy a tratar de hacer algo por ellos. He estado buscando a ver lo que quiere decir compasión y era como que Jesús sentía un dolor, algo que se producía desde lo más profundo de sus entrañas, que era ver estas multitudes que estaban perdidas, no solamente por la situación social, por el hambre, por la situación emocional, sino porque estaban lejos de Dios. La Biblia dice que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, estas multitudes no tenían a Dios, no tenían una guía espiritual en su vida. Y eso es lo que producía, entre otras cosas, un profundo dolor en el interior de Jesucristo. Y dice, tuvo compasión de ellas. Y dice, oró a Dios por personas
que también sintieron una compasión parecida por los perdidos. Dice, rogó al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como le decía, Mateo 28 nos da el propósito, la razón de existir de la iglesia. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos los cristianos? Para muchos cristianos, su razón de ser es participar de actividades eclesiásticas. Puede ser en un movimiento, en una iglesia, donde quiera que sea. Para otros, el propósito lo encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios, donde dice, toda esta autoridad me da en los cielos, en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está el propósito por el cual vos y yo hemos sido escogidos por Dios, para ser luz y sal de la tierra, para ir y compartir nuestra fe con aquellos que necesitan a Jesucristo. En otras palabras, retrotrayéndonos a Mateo 9, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, tener compasión de las personas que no tienen a Jesucristo en su vida, llevarles el Evangelio, pero no dice que la tarea se termina inmediatamente que presentamos el Evangelio. Dice, vayan y hagan discípulos. La palabra discípulo nos da la idea de que hay un seguimiento de la persona después que recibe a Jesucristo en su corazón. Nos da la idea de que hay un acompañamiento hasta que cada persona se una al plan de Dios para su vida y pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo ha puesto sobre la tierra. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer, ayudar a los cristianos nuevos, aquellos que llegan al conocimiento de Jesucristo a través de nuestro testimonio, ayudarlos a crecer en la relación con Jesucristo y a parecerse cada vez más a Él, de tal manera de poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada cristiano sobre la tierra. La Biblia dice que nos han sido dados dones de gracia a cada uno de nosotros. Esto significa que cada uno tenemos un rol, un papel, algo importante que hacer en el cuerpo de Jesucristo. Todos nosotros, no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser profesores, pero sí a todos nosotros se nos han dado dones de gracias, habilidades especiales dadas por Dios para cumplir una tarea para la edificación del cuerpo de Jesucristo. De tal manera que ninguno puede decir, yo no estoy llamado a hacer esto o no estoy llamado a hacer lo otro. Si realmente hacemos lo que dice la Biblia, nos conocemos a nosotros mismos, aprendemos de los dones, de las capacidades dadas por Jesús a cada uno, podemos identificar en la medida en que nos conocemos en qué podemos ser útiles para el cumplimiento del gran propósito de Dios de ser luz y sal de la tierra. Dice la Biblia en 2 de Pedro que nosotros hemos sido llamados a ser luminarias del mundo. Sé que hemos sido escogidos como sacerdotes para llevar la palabra de Dios. En otras palabras, hemos sido escogidos para transformar al mundo. Y esto es un desafío fuerte y es un gran privilegio. Cuando Dios nos dice, yo te he escogido para ser parte en mi proyecto de ayudar a transformar el mundo con el mensaje de Jesucristo. Yo esta mañana quiero invitarte, mientras estás haciendo este tiempo de preparación, de capacitación para los valles cachaquíes, que te preguntes, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es la parte que a mí me toca en el cumplimiento de la gran comisión? ¿Cómo puedo prepararme para hacer mejor esta tarea? ¿Qué debo hacer para poner excusas para cumplir el mandato, la orden de Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Yo quiero animarte, desafiarte, invitarte a que no te quedes quieto, a que decidas en esta mañana a ser parte de este ejército que está ayudando a hacer un mundo mejor. Dios quiere transformar el mundo. Dios ama a las personas, los ama de tal manera
que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Y Dios quiere que te involucres. Dios quiere que todos nosotros estemos involucrados con Él en esta tarea de hacer discípulos y enviarlos a todas las naciones a llevar el mensaje cambiavida de Jesucristo. Gracias y que Dios te bendiga. Donde vengo define quién soy, aún así no sé a dónde